Y en la lógica de una casa propia, de 18, a veces eran casetas sanitarias, baños. No, el país no daba más, no sé si era la mejor solución, pero el país no tenía otra respuesta económica que darle a las familias en esa época. Yo no sé si era lo óptimo, pero se hizo así y fueron errores, porque hay viviendas hoy día que se tienen que reparar y se tienen que mejorar, que forma también parte del desafío del Ministerio, que son viviendas, por ejemplo, las viviendas progresivas de entre 12 y 18 metros cuadrados, que son una caja de zapatos, ventana y una puerta, y la familia después la mejoraba, la crecía, la ampliaba. En La Pintana hay muchas de esas viviendas que hoy día nosotros estamos demoliendo literalmente para poder intervenir y mejorarlas, para poderlas llevar a lo que es la calidad hoy día. Entonces, ese fue el Ministerio de Vivienda durante muchos años. Y la planificación fue quedando detrás. La palabra urbanismo pensaba en eso. Y en el último tiempo ha ido aumentando esa planificación, ese pensar en las ciudades, anticiparse, preocuparse de los espacios públicos, las áreas verdes, las pavimentaciones. La integración también ha ido adquiriendo un protagonismo. El tema de la integración, ¿no? Que nosotros le hemos dado pero mucha importancia, porque claro, esto mismo que conversábamos, se segregaron las ciudades, se mandaban familias de determinados ingresos a un barrio, a otras de otro barrio, y las familias de mayores ingresos vivían en diferentes barrios también. Entonces esa necesaria integración tampoco estaba. Y eso también forma parte de los desafíos de este año, y por eso enviamos este proyecto de ley al Congreso, que lo que busca es cambio de nombre, nuevas facultades, de mayor planificación, normas en materia de integración también, para facilitar la integración, para que las familias puedan vivir más integradas en las ciudades. Y la integración son las viviendas sociales de mejor calidad y que están insertas en distintos tipos de barrios, no en esta exclusión de la que hablamos. Exactamente. Lo que busca son dos cosas: una integración social, que en un mismo conjunto convivan familias de diferentes ingresos. Y eso está ocurriendo hoy día. Hemos construido más de 120.000 viviendas de ese tipo. Partió en el segundo año del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, y le hemos dado mucha fuerza a esa integración. Pero tenemos un lío, porque esas viviendas se construyen, pero no logramos emplazarlas en buenos lugares. Porque el suelo es caro. El suelo es caro. Principalmente. Entonces, por eso llamó la atención estas viviendas en la Rotonda Atenas. Porque logramos integración ahí, familias de distintos ingresos pero además, en un mismo conjunto habitacional, pero además en un buen barrio. Entonces eso cuesta mucho, nos ha costado mucho. Entonces para eso necesitamos normas, facultades legales, para poder lograr que más viviendas de este tipo lleguen a buenas zonas, por ejemplo, donde el Estado invierte, donde hay metro, donde hay vías troncales, donde hay espacios públicos. Ahí nosotros, inmediatamente cuando, y ustedes lo saben, se anuncia el metro, el precio del suelo se dispara 10 veces. ¿Qué pasa con los planes reguladores entonces? ¿Ahí van a tener más facultad para intervenir? Sí, nosotros vamos a poder, claro, en el fondo hay aumentar la densidad, ¿no es cierto? Exacto, o sea, es aumentar la densidad en ciertas zonas, aumentar la densidad de manera equilibrada, lo dice el proyecto de ley, para no hacer las atrocidades que también se han cometido, porque son errores como los de muchas comunas de la región metropolitana, donde se construyen edificios donde viven más de 1.200, 1.800 personas. Sin la calidad mínima necesaria de seguridad. Exactamente. Ni siquiera es de comodidad, es de seguridad. Entonces, vamos a aumentar la densidad en ciertas zonas, pero de manera equilibrada. Lo dice el proyecto de ley y lo estamos discutiendo en el Congreso. En zonas donde hay mucha inversión pública, metro, como les decía, vías troncales, vías estructurantes, barrios que están bien equipados, donde no hay metro, donde no hay vías estructurantes, en ciudades más pequeñitas. Y ahí se puede superponer la ley a la... Claro. Okay. Entonces, hay un plano regulador que te señala, muy simple, un plano regulador que señala que aquí, frente al parque, el que sea, en una zona, en un determinado, en Temuco, estamos construyendo un parque Isla Cautín. Al lado del parque queremos construir viviendas de integración. Entonces, el plano regulador dice que ahí se pueden construir viviendas de hasta 3 pisos. Bueno, nosotros, con estas facultades, si el Congreso las aprueba, podemos decirle, mire, si usted me construye viviendas de integración, puede construir 7 pisos. Ahí mismo. Claro que es un beneficio en el fondo, que es un beneficio, el plano regulador sigue vigente, pero es un beneficio urbanístico para que aumente la densidad en esa zona. Entonces, y eso hacerlo en varios lugares. Estamos ya planificando dónde van a haber estas zonas de integración. Hay comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, que pasan 3-4 líneas del metro por la comuna y tienen las densidades casi congeladas. Y eso no se condice con la inversión pública. Entonces, y lo hemos hablado mucho con los alcaldes. Los alcaldes saben que donde hay inversión pública va a haber mayor densidad. Razonable, no vamos a echar a perder el barrio, porque también el proyecto de ley tiene esas limitaciones. Hay estándares que van a medir para que no se eche a perder el barrio, lo digo con esos términos porque es así, en el sentido de que no den las calles, la vialidad no dé, pero eso es, para allá vamos. Por eso el Ministerio de Ciudad y Vivienda, por eso la vivienda sigue siendo el eje importante, pero también esto otro, de la planificación, de pensar, de integrar.
¿Y cómo se planifica o cuánto se puede planificar cuando tenemos factores adversos? Por ejemplo, los campamentos que crecieron en nuestro país, que la gente... Y aquí lo conversábamos el otro día desde la parte más humana, ¿no? Pero es gente que salió de un campamento y que recae en esta misma condición, en la falta de vivienda habitacional producto de las pocas oportunidades, o es gente nueva que se suma lamentablemente a esta realidad. El precio de los arriendos también mencionado como un factor. Les cuento, miren, nosotros tenemos, y hemos tocado los dos grandes desafíos del Ministerio. Yo les diría que los dos grandes desafíos del Ministerio es este que conversamos, ciudad, planificación, integración, y los otros campamentos. El año 2011 fue la última vez que se hizo un catastro por el Ministerio. Y no se había hecho otro catastro, lo había hecho Techo, con el cual trabajamos muy bien, cada uno en sus funciones, pero trabajamos muy bien, y otra serie de organizaciones y fundaciones como Fundación Vivienda, etcétera. Entonces, y de hecho estamos sentados en una mesa, que es la Mesa Compromiso País, que convocó el presidente en este tema, en campamento. Entonces, nosotros iniciamos, cuando partimos del gobierno, una actualización del catastro de campamento. Sabía que iba a ser malo, porque no es cosa es una de mirar, realidad, ¿no? es una mirar realidad. nomás, y uno se da vuelta, por ejemplo, en ciudades del norte donde hemos estado. Y llegamos a 822 campamentos hoy día. No gigantes, digo, no son como el de Manuel Bustos de Viña del Mar, que estamos ya en proceso de urbanización, que son más de 1000 viviendas en el campamento, pero que ya es bastante más asentado, las familias han construido, lleva más de 20 años, nosotros ya estamos urbanizando, estamos trabajando bien ese campamento. Ahí son familias que se quedan ahí, nosotros urbanizamos y después mejoramos las viviendas. Pero tenemos 822 campamentos, y esos 822 campamentos, un poquito menos de la mitad, 333, tenemos algún grado de intervención, y en los otros 400 y tantos, 69, no tenemos intervención. No tenemos intervención porque no hemos ingresado, no nos hemos incorporado. Entonces, hay un tremendo desafío. ¿Por qué no se interviene? ¿Cuál puede Porque ser no hay la capacidad, razón? porque no se sabían cuáles eran, porque si no estaban en el catastro no estaban visibilizados, porque el departamento de campamentos del ministerio no los tenía en el radar. Entonces hicimos todo un trabajo con los municipios, les mandamos oficios a ellos, que nos informen cuáles son los campamentos. Los campamentos son asentamientos precarios con más de 8 viviendas. Y me imagino que da cuenta Otro ya también de las razones por las cuales el fenómeno de campamento ocurre, digamos, ¿por qué efectivamente las familias viven en campamento? Familias, ¿no? Ahí viene, a ver, el primer estudio que nosotros hicimos y que nos costó todo este año es saber cuál es el número. Ahora, el número por el número no sirve de nada. Y en el fondo, ahora viene una segunda parte que es conversar con la familia, y estamos en eso, lo vamos a terminar yo diría que en mayo, junio, de cuáles son las motivaciones y por qué están ahí. Que es muy distinto a los años 60. ¿Eh? En los años 60 o 70, lo conversaba otra vez con Felipe Berríos, con quien he podido tener una buena amistad producto de esto mismo, de vivienda, que están, claro, migración, o sea, el año 60... Ciudad, del campo a la ciudad. La migración interna, campo-ciudad, y el desafío, y había un objetivo, una lucha por obtener la vivienda. Y estaban todos detrás de un líder. Y había una toma de por medio, y había una conquista, que era más allá de la política. La Corvi, ¿no? Claro, y la Corvi atendía todos estos temas. Entonces, era más fácil abordarlos en el buen sentido de la palabra, siendo difícil, porque estaban todos detrás de un líder dentro del mismo campamento. Y se lograba, y se la toma, y después de la toma venía la vivienda definitiva, con mucha más dificultad que ahora. Pero hoy día es mucho más complejo, porque hoy día hay migración, pero ya no de campo a ciudad, porque ya todo el mundo del campo a la ciudad migró, nosotros tenemos casi el 90% de las familias viviendo en ciudades, pero migración desde fuera, muy potente. Lo otro, el precio del arriendo, como decía Álvaro, hace imposible, la familia entonces no tienen cómo arrendar alternativa a campamento, o si no, seguir de allegado. Y después, el precio del suelo. También lo encarece porque las familias quieren comprarse su casa y se dan cuenta que ya no les da, porque la casa es muy cara, porque el suelo es muy caro. Entonces, esas son razones que van llevando a las familias a vivir a campamentos. Pero hoy día el campamento es muy distinto al de antes también, porque hay muchas familias que aspiran a su vivienda, otros que por cultura, lamentablemente, se quedaron ahí porque por generaciones han estado ahí, claro. Y claro, no pagan y les acomoda. No pagan entre comillas, no pagan sus cuentas, porque muchos de esos están colgados, pero también el no pagan tiene su contracara, que no tengo agua potable, entonces también no es no pagan y que sea la bendición, no, es también complejo, porque no pago pero no tengo agua, no tengo alcantarillado, entonces también es una vía bien compleja, pero están, y otros que también están asociados lamentablemente campamentos a delincuencia, a micro y a narcotráfico, bueno, y ese desafío el que tenemos ahora, para sacarlo adelante, pero buen desafío, Sí. y estamos trabajando bien en eso.
Ministro, tenemos una pregunta de uno de nuestros auditores. Hay muchas que han llegado a través del WhatsApp, pero hay una que está en la línea 800. Oscar, ministro, los audífonos, eso. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Ángeles, Álvaro, Hola, ministro, Oscar, ¿qué tal? días. Buenos días. Felicidades, feliz año para todos Gracias, ustedes. Para usted también. Oscar. Gracias, Buenos días. Oscar. Mira, les estoy llamando desde Lampa y un recadito pequeñito para los colegas suyos, ministros de Transporte y Obras Públicas, ¿cierto? La ministra Hood y el ministro Fontaine. Yo estoy llamando desde Lampa y hace falta conectividad aquí en la zona norte de la región metropolitana. Y como deseo para este año, tal vez si pudiera hacerse algo al respecto. Bueno, y mi pregunta concreta, ministro. Usted hace algunas semanas mencionó el tema de la casa en la playa. ¿Usted siente que con esa frase de alguna forma se equivocó por los cuestionamientos que recibió en forma posterior? Ahí está. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Ok, hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Feliz año. Oye, dos temas. Súper relevantes. Súper La frase del entretenido. 2018. Dejémosla en el 2018. Oye, no, lo que les iba a decir es lo siguiente. Efectivamente la ciudad requiere de mucha conectividad y de mucha planificación. Nosotros tenemos una comisión que es establecida por ley, que preside el Ministerio de Vivienda, que se llama la Comisivit, que precisamente están sentados obras públicas, transporte y otros ministerios más, que lo que busca precisamente es planificar. Nosotros no hacemos ninguna decisión en materia de vivienda, no tomamos ninguna decisión, perdón, en materia de vivienda que no diga relación con planificación. Nosotros, si la ciudad va a crecer, nosotros aspiramos a construir dentro de la ciudad, pero si la ciudad va a crecer por alguna razón y lo hacemos, esto va acompañado de un plan maestro. Ya, pero perdón, ministro, ¿está hablando de las viviendas sociales? Sí, pues. Ya, pero es que hay muchos proyectos que son inmobiliarios particulares. No, pero es que tampoco se aprueban si no es así. Si no Tiene es que así. estar dentro. Sí. Es que ese es el cuestionamiento Sí, que se hace sí. la gente. Es cómo se sigue creciendo finalmente y no hay micro, no hay transporte, andan en estas van que son completamente informales. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahí? No llegan micro, hay muchos sectores donde no llega micro. Estoy de acuerdo, pero por eso. Pero nosotros cuando crecemos y hacemos crecer la ciudad, por ejemplo, con terrenos propios, que dicen relación con vivienda social o barrios más grandes, por ejemplo, en Iquique, Altos de Playa Blanca, que queda hacia el sur, o sea, hacia el aeropuerto de Iquique. Es todo un espacio de terreno del ministerio. ¿El ministerio qué es lo que va a hacer ahí? Está empezando a construir las primeras viviendas. Eso va acompañado, porque la verdad ahí se cometieron errores, va acompañado de pasarelas para que la gente pueda cruzar a tomarse Claro. la micro o el bus, conectividad, poder llevar un CEFAM, poder llevar comisaría y al mismo tiempo generar e incentivar inversión privada para que también vayan desarrollando proyectos que permitan, junto con este crecimiento de la ciudad y esta planificación, ir pensando que lleguen los servicios y no solamente las viviendas. Esos fueron los errores que les decía que se cometieron en los años 80, donde precisamente las ciudades crecieron y el metro viene llegando recién ahora a La Pintana, después de 40 o 50 años. Eso de todas maneras. Entonces, yo tomo el aviso que nos señala Oscar, que además nos dio feliz año, así que muy feliz año también, respecto de este tema. Y respecto al otro, sí, pues mire, si esto fue una intervención mía en el Senado, yo precisamente estaba hablando de esto, de vivienda y de que el chileno es muy propietario. Eso fue lo que señalé yo. Y le gusta invertir sus pocos ahorros, los pocos que tiene, en vivienda. Y hay algunos que logran y otros que no la logran. Entonces yo puse unos ejemplos que a lo mejor no fueron bien leídos porque me cortaron y me pegaron, pero da lo mismo, en el sentido de que si me cortaron y me pegaron es así. Yo lo que hice fue pedir disculpas si es que alguien se sintió ofendido y evidentemente no era el sentido de lo que yo pretendía. ¿Cortó y pegó el medio de prensa que difundió? Claro, no, cortó pegó en redes sociales. Ah, en una gran intervención que yo estaba haciendo, larga intervención en el Senado, en la Comisión de Vivienda. No sé si yo pueda calificar de gran intervención, pero larga. Pero es lo mismo, Claro, una larga intervención en la Comisión de Vivienda y de repente, claro, yo por poner ejemplo, puse ejemplo de que los chilenos eran propietarios y me cortaron y pegaron, entonces no cayó bien. Pero bueno, mire, quedó en el 2018 y las disculpas si alguien se sintió ofendido, eso de todas maneras. Sí, los chilenos aparentemente tenemos lo que dice usted, ministro, el sueño de la casa propia. Sí, demasiado. Es tal vez uno de los grandes deseos. Uno nace y es como que ojalá en algún minuto tengas la casa propia. Nosotros tenemos una cultura de... bueno, y a todos nos pasó. Yo me acuerdo de las frases de mi abuelo: oiga, si usted cuando sea mayor invierta en algo, inviértanse en suelo, en tierra, en un departamento, inviertan algo, porque eso no... Y eso como que ha sido cultural y la gente aspira a su vivienda. pero si lo miramos así, Y los bien chilenos son muy propietarios. Claro, pero bien ciudadano, uno dice...
para qué mucha gente no está ahorrando en las AFP, no cree en el sistema de pensiones y prefieren comprarse departamentos, por chiquititos que sean, y para pagan tener con un dividendo después. Claro, Por el arriendo, y ellos ganan finalmente tienen su pensión a raíz de esta misma situación. El arriendo, Con el claro, arriendo. Con el arriendo. Y las familias de menos recursos. Entonces tampoco está ayudando el sistema. No, claro. Y las familias de menos recursos lo que hacen también es aspirar y ahorrar toda su vida, o gran parte de su buena vida, para poder tener su casa definitiva. Ahora, esto está cambiando, y les comento, hoy día la tendencia en otros países es más al arriendo que a la compra. Y hay países que culturalmente arriendan mucho más que comprar, sobre todo los del norte, los gringos, Norteamérica. Con estos precios en los arriendos no es una buena noticia. Estoy de acuerdo. Porque los precios de los arriendos son... ¿Acá, en Chile? No, por lo menos desproporcionados. Pero son muy elevados. En Antofagasta, la casa más barata cuesta, o el departamento más barato cuesta 600, 700 mil pesos. Y les voy a contar qué pasa ahí. Nosotros entregamos, además de subsidios para comprar y adquirir viviendas, subsidios de arriendo. Nosotros tenemos 12.000 subsidios que entregamos de arriendo. Se aplica menos de la mitad. Un 44% se aplica. O sea, se entregan 12.000 subsidios a familias para que salgan a buscar ¿Lo su hacen casa. efectivo? Y hacen su efectivo 44%. O sea, hay un 56% que no lo puede aplicar. No es que no lo quiera, no lo puede aplicar. No lo puede aplicar porque los arriendos son caros, porque es complejo. Entonces, ¿y qué es lo que estamos nosotros también propiciando y que requerimos también, está dentro de esta discusión en el Congreso, en este proyecto de ley? Queremos generar un arriendo protegido. A ver, les cuento. Hay subsidios, sí, pero nos falta oferta de arriendo. Nos falta mayor cantidad de viviendas para arriendo para las familias que nosotros estamos subsidiando. Y en otros países se construyen viviendas para arriendo social o arriendo protegido, como le queremos llamar nosotros. Donde el precio no se dispara, le ponemos tope. Le ponen tope y el Estado subsidia y las familias se van a vivir ahí. Transitoriamente, porque acá el subsidio lo que te permite es que si tú tienes arriendo, después puedes comprarte tu casa también con un subsidio de vivienda. Entonces lo que estamos haciendo es que en suelos nuestros de Serviu, así como se construyen viviendas para transferirse a la familia, también construir viviendas para arriendo. Y con un arriendo máximo, tope, protegido. Y con eso queremos partir. Gracias, ministro. Vamos a estar muy Gracias, atentos a los encantado. desafíos y cómo se llevan a cabo entonces este 2019. Que tenga un buen año. Un agrado y muy feliz año nuevamente. Podrían ser 3 años más que estemos hablando de esto. Eso dura el periodo, ¿no es cierto? El presidente manda. Ahí está. Gracias, ministro. Que tenga buen día. Muchas gracias. 9 de la mañana con 59 minutos. Si te pica la piel, puede que se trate de tu urgente Álvaro Escobar. muy probable. Cámbiate a Popeye.